Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Perfecto. No, pero espérate porque él te lo sube desde allí.
Buenos días. ¿Me oyen las personas que están en remoto? Sí, se oye. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bienvenidos tanto a las personas que asisten a esta presentación en remoto como a los que están aquí presentes. Estamos, en unos minutos se incorporará con nosotros nuestro presidente, don José Carlos Francisco, que estaba de camino, pero hombre, también por respeto hacia ustedes, me ha pedido que empecemos la reunión y que podamos ir profundizando algo en el informe, que al fin y al cabo José Miguel ha sido la persona que lo ha estado trabajando y que viene trabajando desde hace mucho tiempo y que tiene los datos concretos. Le vamos a hacer una pequeña presentación que tenemos preparada complementaria al propio informe, y también pues tenemos que aprovechar y con muchísimo gusto de darle la bienvenida a Héctor Hernández en representación de Cajamar, que es la persona o la institución que está apoyando y patrocinando este informe. Dicho eso, José Miguel, si te parece, podemos empezar con la presentación. Sí, por favor. Tienes que subir esta parte de aquí. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, como decía el secretario general de la SEO de Tenerife, vamos a proceder a la presentación del informe de coyuntura correspondiente al tercer trimestre de este año. Como hemos intentado implementar un calendario de publicaciones en donde el informe está actualizado a día de hoy. Hoy han salido los dos últimos datos, que es por un lado la tasa de crecimiento de la economía española, que como saben ha crecido en torno al 2%, desacelerándose en relación a las iniciales previsiones que se tenían, sobre todo, que lo veremos también relacionado con el consumo privado. Y el otro dato que ha salido hoy es el índice de comercio al por menor, que ya están incluidos en este informe y por lo tanto mayor actualidad pues imposible. Sobre los presupuestos generales de la comunidad autónoma, acaban de entrar ahora mismo en el Parlamento, pero sí han sido incorporados lo que es la presentación que hizo el propio gobierno, y tenemos algún tipo de juicio de valor que hemos emitido como mínimo acerca del cuadro macroeconómico y de las expectativas que tiene el gobierno para poder satisfacer lo que las cuentas, que no dejan de ser la expresión contable de la política económica de una administración pública, pues presentan. Como siempre, empezamos dentro del informe de coyuntura a plantear determinados tipos de indicadores, tanto desde el punto de vista de la demanda y precios. Resaltamos precios, bien, siendo uno de los principales riesgos ahora mismo sobre los que se cierne la recuperación económica. Una tasa de inflación que se conoció en el día de ayer, el indicador adelantado, que se colocaba pues a cifras bastante elevadas en relación a lo que normalmente solemos tener en consideración. Y a partir de ahí, por ejemplo, el resto de indicadores de demanda prácticamente han modulado lo que es la evolución, que en el mes de abril del 2020 es donde ese trimestre infernal, sobre todo porque es donde las mayores cotas de restricción y eliminación de transacciones de mercado se generaron, pero ahora mismo tenemos una tónica algo superior a la que teníamos desde el punto de vista interanual, aunque todo también se espera que por la desaceleración de la demanda puede que esa línea ascendente que en el último trimestre del pasado año se experimentó, pues puede que no llegue en este lugar, aunque es cierto que bueno, es un mercado que poco a poco se ha ido reposicionamiento en positivo. El otro gran indicador que normalmente planteamos también es la venta al por mayor de cemento. Entonces nos indica un sector de la construcción que ha mantenido cierta estabilidad, está incluso por encima de los valores de final de 2020, aunque sensiblemente inferior a lo que teníamos en el mes de septiembre del pasado año. Tal y como les decía, el índice de comercio al por menor publicado en la mañana de hoy genera un efecto rebote en los dos archipiélagos españoles y genera un efecto rebote natural, es decir, se en cuenta que lo que estamos hoy fotografiando es lo sucedido en julio, agosto y septiembre. Entonces, claro, son meses, sobre todo para las Islas Baleares, en donde su temporada alta está mayormente amplificada, pero también Canarias
en donde la estacionalidad es mínima dentro del sector, lo único que necesitaba era poder viajar, es decir, poder trasladarse a los diferentes lugares, pues bueno, pues es el segundo lugar con mayor porcentaje de crecimiento. Ahora bien, la otra cara de la moneda dentro del índice de comercio por menor es el empleo, y en este caso todavía, recuerden que en los trimestres anteriores, cuando presentábamos el informe de coyuntura, decíamos que el sector servicios relacionado con el sector alojativo había experimentado un importante descenso en lo que es el empleo, sobre todo aquellas personas que tuvieron que acudir a un expediente de regulación temporal de empleo, pero que el gran escondido, el sector escondido que teníamos ya no solo en expediente de regulación de empleo, sino en la no consecución de un puesto de trabajo, era el tejido comercial. De hecho, todavía, pese a que es la región, la comunidad autónoma, la más no solo donde baja, sino es la única que baja. Las otras dos que bajan son las ciudades autónomas. Pues vemos que todavía ese nivel de empleabilidad, ese nivel de ocupación no se ha incrementado. Esto lo que va a significar única y exclusivamente, mezclando estos dos datos, que la productividad del sector comercial puede que se haya incrementado porque ha habido un mayor nivel de actividad, pero el empleo no ha terminado por reaccionar. Incluso en los términos que pudimos ver en el día de ayer en la encuesta de población activa, que también han sido incluidos en este informe. Desde la perspectiva de la evolución de nuestra conectividad, esta sí es verdad que se ha recuperado todavía, se ha recuperado en tendencia, es decir, poco a poco esos diagramas de sierra pues son los vuelos naturales que van surgiendo a lo largo del día, de los diferentes días de la semana. Hemos incorporado la erupción en la isla de La Palma. Es cierto que al trimestre solo le pertenecen las últimas 2 semanas, pero si se dan cuenta hay un pequeño punto de silla en donde una vez provocado la erupción del volcán, pues bueno, hubo, sobre todo relacionado con el ámbito de La Palma y los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur, pudieron sensiblemente tener algún tipo de impacto, sobre todo por el cierre del espacio aéreo, por el desplazamiento de la ceniza. Afortunadamente, la conectividad no solo no se ha perdido, sino que se ha incrementado, y de hecho, pues bueno, pues es lo que va nutriendo la cartera de pedidos, sobre todo de las industrias en el ámbito del servicio alojativo principalmente, para que bueno, esa cartera de pedidos, como digo, se vaya incrementando. Desde el punto de vista, esto también tiene su repercusión en el gasto acumulado. Vemos que tenemos una tendencia muy superior a la que teníamos el pasado año. Es cierto que el pasado año, desde el punto de vista del resto que se venía acumulando con anterioridad, eran cifras que todavía estaban por encima, pero la línea ascendente pues, nos hace pensar que bueno, si la conectividad no se pierde en el resto de islas, si la demanda extranjera sigue incrementándose de la forma que lo está haciendo, si no hay ninguna cepa plus que imposibilite a los países de origen seguir suministrando de turismo, pues bueno, pues ese gasto acumulado sí es cierto que lo que es demanda externa sí que se va a seguir incrementando en un futuro próximo. Desde la perspectiva del saldo comercial, bueno, aquí tenemos un hándicap histórico y estructural en donde el número de exportaciones e importaciones pues es deficitario, es decir, la dimensión de la economía canaria hace que es imposible tener todo, fabricar de todo, justamente porque hay unas necesidades de consumo muy superior a la capacidad productiva existente, por razones competitivas, no es por una mera situación de no querer desarrollar determinados tipos de actividades productivas, sino simplemente por razones competitivas no alcanzaría esas ratios. Llegamos prácticamente al mismo saldo comercial que el pasado año. El año pasado, incluso por consumos derivados del ámbito tecnológico, se incrementó ese nivel de exportación e importación por las limitaciones que teníamos a los intercambios externos. La inflación, como les decía, normalmente siempre solo colocamos una diapositiva relacionada, y en esta ocasión hemos colocado 2,
porque es el principal riesgo sobre lo que se cierne. Recordemos que el pasado año Canarias fue la comunidad autónoma en donde mantuvo la inflación por encima de la media nacional, incluso no negativa en gran parte de los datos. Eso es lógico en economías alejadas que tardan más a la hora de incorporar los impactos en los insumos externos, pero mientras que la economía española era la propensión marginal a impactar era muy alta. De hecho, los descensos de la demanda hicieron que las inflaciones fueran negativas. Aquí se combinan dos circunstancias que hay que tener en consideración. Por un lado, la circunstancia de un incremento natural de la demanda ante un proceso de recuperación económica. Siempre hay tensiones inflacionistas en los inicios de la recuperación hasta que ese gap, ese intervalo entre la demanda y la oferta se ajuste. Pero es que aquí tenemos dos circunstancias añadidas. Por un lado, el precio de la energía, algo que no se nos puede ocultar porque lo sufrimos cada uno de nosotros y nosotras en nuestras facturas, tanto en nuestras empresas como en nuestros hogares. Y por el otro, la dificultad que hay de suministro de determinados tipos de bienes, sobre todo justamente por lo que comentábamos antes, por esa mayor intensidad de la demanda a la hora de captar determinados incrementos de consumo que tensionan los precios. Dos de ellos, es decir, esa tensión de precios por gap entre la oferta y la demanda se terminarán por ir eliminando a lo largo del 2022. El precio de la energía, todo depende también sobre todo de aquellas fuentes más contaminantes, sobre todo gas y carbón, que son las que condicionan. Y el gas justamente por el tema geoestratégico que genera tanto los gasoductos provenientes de la Europa del Este como los del norte de África. Entonces, bueno, ahí hay circunstancias en formación de precios que hasta que no se intervenga o bien sobre la formación de precios, no solo vía impuestos, sino vía propiamente de esa formación de precios, pues probablemente este sí es verdad que será uno de las circunstancias que mayor tiempo tardará. ¿Y qué riesgos hay? Bueno, pues los primeros incentivos por parte de los bancos centrales es a modificar tipos de interés. Es decir, cuando la inflación se desboca, se modifican tipos de interés y normalmente tipos de interés al alza. En estas circunstancias en donde ahora mismo el PIB, la deuda española asciende al 120% del Producto Interior Bruto, una modificación de tipos de interés, pues obviamente sería desastroso. ¿Por qué? Porque cualquier servicio a la deuda que habría que incorporarle, pues condicionaría mucho y retrasaría la recuperación. La deuda hay que abonarla, como no podía ser de otra manera. Lo único que haríamos es que parte de nuestros recursos públicos, en lugar de destinarlos a la inversión productiva o a la cohesión social, tendríamos que destinarlo al pago de esos intereses. Por lo tanto, es un escenario que a corto plazo todos los bancos centrales están diciendo que no han aprendido de la historia y que no lo van a hacer, pero probablemente, pues bueno, pues hay que estar muy atentos sobre todo a esa escalada inflacionista. Como decíamos, le hemos incorporado a esta segunda gráfica, sobre todo para ver que la rúbrica, como se denomina en el ámbito de la estadística del INE, más inflacionista es la vivienda. La vivienda, recuerden que en el índice de precios al consumo no aparece el precio de la vivienda, no, porque la vivienda es un bien de inversión. Aquí aparecen los gastos inherentes a la vivienda y principalmente, pues como no podía ser de otra manera, la electricidad. Es algo que se transmite directamente. Y por el otro lado también, pues bueno, pues el transporte por similares consideraciones. El resto de bienes y servicios terminarán siendo afectados por el incremento del coste energético, porque esto no es monopólico única y exclusivamente de las familias, sino también de las empresas. Desde el punto de vista de la recaudación del impuesto general indirecto canario, es un indicador lo suficientemente potente como para ver cómo se gestiona el consumo en la comunidad autónoma. Sigue siendo negativo desde el punto de vista interanual respecto a lo que se obtenía el pasado ejercicio, pero afortunadamente menos negativo. Después nos pronunciaremos acerca del cuadro macroeconómico que plantea el Gobierno de Canarias frente al proyecto de ley de presupuestos para esta comunidad autónoma, donde plantea un crecimiento económico del 8,1%. El propio Gobierno de Canarias en junio, por parte de la Viceconsejería de Economía, había rebajado esas expectativas hasta el 6,3%. Crecer un 8,1%
ojalá, pero es muy complicado, por no decir imposible, en lo que este año. Y por lo tanto eso se hace justamente en un contexto de no incremento de los impuestos, que está cifrado dentro del proyecto de ley de presupuesto, y intentando establecer que esta gráfica, justamente esta modificación de la recaudación del IGIC, pues ya incluso pudiera ser hasta positiva. Como no podía ser de otra manera, el COVID no nos abandona, no solo no nos abandona, sino que acecha generando nuevos riesgos. Hemos visto lo que está en Reino Unido, por ejemplo, con el punto de vista de la concatenación de contagios. Incluso es cierto que desde el punto de vista de la presión hospitalaria es mucho menor y la cobertura vacunal pues, está ya en cifras muy aceptables, pero no deja de seguir siendo un riesgo. La quinta ola ya afortunadamente ya está en las ratios más bajas. El perfil epidémico de Canarias pues bueno, pues se ha disminuido de forma muy importante. Y a partir de ahí el nivel reproductivo también. Bien, ya no tenemos, ya la quinta ola justamente coincidió con la eliminación obligatoria de la mascarilla y la finalización del estado de alarma. Era algo que sucedió igualmente el 21 de junio del 2020, o sea, era algo previsto, pero afortunadamente, pues bueno, pues esa cobertura vacunal pues hizo que se pudiera remitir. No es porque ahora mismo sea el principal de los riesgos, pero es un riesgo que tenemos que constatar. Desde el punto de vista de la vacunación, pues como decíamos, estamos en torno al 83,46% en pauta completa. Bien, desde esa perspectiva, pues bueno, pues son, como digo, son porcentajes aceptables, pero que en situaciones de estas características, al ser un virus que se mueve a nivel mundial, de nada vale que una región se proteja si no está protegido el resto del mundo, sobre todo con quienes nos conectamos. Y ese es el principal reto a nivel mundial, incluso, algo sobre lo que al menos el trabajo por parte de Canarias tiene que hacer es vacunar a su población. En la inmigración, dentro del informe no hemos incorporado nada acerca de la inmigración, es un informe de coyuntura económica, pero es importante tenerlo en consideración la cifra porque es otro de los riesgos, es decir, mientras que a nivel mundial, a nivel europeo, del norte de Europa aparece inflación, desabastecimiento, vacunación, en Canarias concretamente hay que hablar de inmigración. En el día de ayer, por ejemplo, sucedieron varios episodios relacionados con esta temática, pero sobre todo porque el año 2020, en donde hubo una importante cantidad de personas que buscando un futuro mejor al que encontraban en sus países de origen, fueron importantes cantidades, este año en España, estos son cifras de España, se han sobrepasado. Y este año en España se han sobrepasado, pero es que este año en Canarias se han sobrepasado. Bien, estos son datos a 15 de octubre de este año. Ese es el último informe que tiene el Ministerio de Interior en relación, y esto es la llegada de personas por vía marítima, es decir, hay incrementos del 83,3%. Esto no es un tema, al igual que el de la COVID, que nos tengamos que olvidar o que lo tengamos que asumir, ni siquiera que nos tengamos que coexistir, y por lo tanto es nuestra responsabilidad incorporarlo al debate para que al menos esté siempre presente. Lo que es la temática central del informe de coyuntura, como es el mercado de trabajo y el crecimiento económico, pues bueno, pues las empresas inscritas en la Seguridad Social se han incrementado, hay un cierto efecto rebote, es decir, aquellas personas que, eso también pasa en todos los procesos de recuperación, aquellas personas que a lo mejor no tienen oportunidad de obtener un empleo por cuenta ajena, pues lo generan por cuenta propia, y eso es importante que al menos entienda que el mercado tiene nicho para el crecimiento, y al menos, pues bueno, todavía nos faltan para llegar a las más de 61.000 empresas que habían inscritas en enero del 2020, pero bueno, estamos en el camino progresando adecuadamente, si se permite la expresión. Desde el punto de vista de la población ocupada, también hay importantes crecimientos. De hecho, las tasas de crecimiento son las acumuladas, son las mayores. Hay que tener en consideración el dato dado ayer por la encuesta de población activa, que lo positivo, como no podía ser de otra manera, que es donde hay que fijar la atención, es el incremento de la ocupación. Lo negativo es que hay incremento de desempleo también.
El incremento del desempleo es porque es incapaz el mercado de aglutinar 61.100 personas que se incorporaron a buscar activamente un empleo. ¿Por qué? Porque habían casi 100.000 personas el pasado año dejaron de hacerlo. Eso ha sido una de las razones, eso y los ERTE han sido una de las razones por la cual la tasa de paro estadística, ya la llamo estadística porque después veremos que hemos calculado la tasa de paro real, pues no haya sido más alta de lo que realmente estamos experimentando, siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de paro de todo el país. Como decíamos, los expedientes de regulación de temporales de empleo es otro de los estabilizadores en relación, estabilizador estadístico, pero son 28.000 personas que no están queriendo trabajar, no lo pueden hacer. Si a esto le unimos 36.000 personas paradas menos que teníamos en septiembre del 2019, pues bueno, pues prácticamente pues esas 50.000 personas que todavía quedan por incorporarse. Es cierto que los expedientes de regulación de empleo han disminuido. El próximo martes tendremos acceso al dato publicado por los ministerios, tanto el de Trabajo como el de Inclusión, de personas paradas registradas, cotizantes a la Seguridad Social y personas en ERTE. Lo conoceremos el próximo martes y todo parece indicar que esta cifra pues, va a seguir menguando. Hubo una cierta estabilización desde agosto del 2020 hasta prácticamente abril de este año, en torno a esas 80.000, pero con la apertura, la aparición de la Semana Santa, la apertura progresiva del sector, la eliminación del estado de alarma, el incremento de la frecuencia, pues hizo que parte del tejido productivo que utilizara el expediente de regulación temporal de empleo como instrumento, pues ahora no sería necesario hacerlo. Cuando decimos lo de la tasa de paro estadística, que es la EPA, que es la oficial, la comparada, nosotros hacemos un ejercicio estadístico porque obtener una tasa de paro relativamente sencilla, simplemente tienes que dividir número de desempleados entre población activa, incorporamos pues esas personas que están en expediente de regulación de empleo. Claro, no llegamos al 36% que tuvimos de tasa de paro en el segundo trimestre del 2020, pero ahora mismo es la 26,4% es la de verdad, si se me permite la expresión, y no el 23,9%. Es decir, incluso nos distancia más de la media nacional por una sencilla razón, que la Comunidad Autónoma de Canarias es uno de los lugares en donde mayores personas en expediente de regulación de empleo incorporan. ¿Qué tal? Muy buena. Hay una gráfica que también usamos de forma recurrente por una expresión que solemos usar también de forma recurrente, valga la expresión, que es que el empleo es es consecuencia del crecimiento económico. Entonces, en este caso, vemos el incremento que ha tenido la evolución del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto para este último trimestre lo hemos estimado, todavía no está publicado. Nosotros tenemos un modelo de estimación que es en base a la intensidad de empleo, que normalmente la intensidad de empleo, que es la diferencia entre la cantidad de PIB que crece menos la cantidad de empleo que crece, como conocemos el incremento del empleo, que fue de un 7%, pues estimamos que, suponiendo una intensidad de empleo constante, pues también se ha crecido en un 7%. Y eso ha hecho torcer a la baja, en cierta forma, la tasa de paro. ¿Qué es lo que puede suceder a partir de ahora? Los pronósticos. Bueno, pues seguimos estimando una tasa de crecimiento económico en torno al 5,5%. Nosotros hemos incrementado el intervalo entre el 5 y el 6%. Irnos por encima del 6% sería una magnífica noticia, pero que ningún modelo arroja esas posibilidades. Eso es lo que significaría que llegaríamos como mucho a los 39.000 millones de euros. La propuesta que plantea el gobierno para su cuadro macroeconómico es superar los 40.000. Bueno, como dijimos al principio, de buenos deseos, claro que tenemos que se cumpla. Y a partir de ahí, pues riesgos inherentes no cambian mucho, que aquí además hay un factor adicional, como es la erupción del volcán de La Palma, el cual, pues bueno, pues uno de los pulmones económicos de la isla de La Palma, como es el Valle de Aridane, pues pudiera rascar algún tipo de punto porcentual respecto del PIB del resto de Canarias.
pero inflación, desabastecimiento, evolución de nuevas cepas de la COVID y en este caso inmigración también, como dijimos antes, una gestión incorrecta de la inmigración también desarrollaría pues, escenarios indeseables y, como no podía ser de otra manera en este caso, pues también la erupción de La Palma, que no deja de mermar potencial económico a una de las Islas Canarias. Y esto es cuanto todo tendría yo que informar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Una bienvenida a nuestro presidente, don José Carlos Francisco. Como habíamos quedado antes de darle la palabra a don José Carlos, quedamos en hacer una pequeña aportación, o una gran aportación, vamos, la que prefiera, por parte del representante de Cajamar, de Héctor, en cuanto a que una de las conclusiones o una de las alertas que pone en las perspectivas del año 2022 y con la relación con la caída tan importante al crédito que ha habido después de los créditos ICO, tal vez sería importante saber dos cosas, o sea, y lo que tú también puedas aportar, ¿no? Primero es si se ve a corto o a medio plazo una recuperación del crédito y si esa recuperación del crédito va a estar con unos tipos todavía competitivos o esta inflación que estamos viendo en el IPCA por encima del 5%, pues ¿cómo crees que puede afectar en esas operaciones? Hola, buenos días a todos. En principio, el tema de una subida de tipos, es verdad que hay distintos economistas que hablan de que con una inflación, la subyacente o la estructural, está muy por debajo del 2%, es posible que a mitad del próximo año esta inflación que tenemos ahora del 5% se pueda bajar. Entonces, el Banco Central Europeo, en principio, ahora mismo no es partidario, evidentemente, de una subida de tipos, que es lo habitual cuando hay inflación, porque en principio es una inflación muy ligada al tema energético. Entonces, confiamos que los tipos sigan estando bajos los próximos meses, porque el Banco Central Europeo, la perspectiva es seguir manteniéndolo en base a que esta inflación es una inflación muy ligada a la crisis energética. Y si esa inflación estructural se mantiene por debajo del 2, entendemos que los tipos no van a subir en los próximos meses, incluso de aquí a un año. Con respecto a la demanda de crédito, nosotros, incluso por la perspectiva de nuestra entidad, sí notamos un crecimiento importante en este año del crédito de particulares, es decir, ahí sí notamos una demanda de préstamos consumo, incluso de hipotecas, y evidentemente un leve crecimiento en la demanda de crédito de las empresas. Las empresas el año pasado, en el 2020, con el COVID, pues acudieron masivamente a endeudarse, obviamente, y ahora mismo pues están muchas empresas con préstamos con carencia. Entonces, ahora mismo su capacidad de seguir endeudándose es más limitada. Hemos tenido crecimiento en nuestra entidad de empresas, pero ya de una manera muy, muy suave. Realmente ahora mismo el crecimiento este año ha sido por parte de los particulares, que se une a que esa demanda de crédito por parte de los particulares pues también está afectando, en el caso de los vehículos, a que haya falta de vehículos, a la subida de precios y que puede ser una espiral, pues que falten productos y que te pongo casos muy claros, gente quiere reformar viviendas y que no hay materiales, entonces puede afectar también a la construcción. Entonces, nosotros notamos un crecimiento en el crédito del particular, pero con la sombra de esa posible crisis energética que produzca que subida de flete, que falten materiales, falten productos, falten vehículos y se quede un estancamiento del crédito por esa razón. Por lo demás, la morosidad, aunque a nivel global en la medida de las entidades está subiendo, nuestra entidad este año por ahora no está incluso descendiendo, pero es verdad que la amenaza sigue siendo el vencimiento de las carencias de muchas empresas en las cuotas. Ahí sí podemos tener posibles crecimientos de la morosidad e incluso concurso de acreedores. Pero ahora mismo, pues como veníamos de un cero turístico, pues la verdad que las perspectivas son positivas. Salvo en el caso de La Palma, y yo que soy palmero, pues evidentemente lo de La Palma es un caso especial que nos desborda, que no sabemos bien dónde va a terminar y que justo está afectando a la zona más rica de la isla, que es el Valle de Aridane. Entonces el caso de La Palma es un caso pues, muy especial porque no sabemos todavía lo que nos vamos a enfrentar, ni la recuperación. Esta mañana tuvimos una reunión las entidades financieras con la Consejería de Agricultura
y es verdad que hay mucha incertidumbre. Vamos a ver líneas de colaboración, de ayuda, pero es verdad que personas que pierden la finca no sabemos en un futuro si pueden retomar esa actividad, dónde, cómo, y evidentemente en el caso de La Palma es un problema, vamos a decir, embrionario, que no sabemos hasta dónde va a terminar. Y en el caso de las zonas turísticas y donde estamos en el resto de islas, la verdad que las perspectivas son positivas, amenazadas por esa crisis energética, subida de fletes, que como Canarias son islas, pues se va a ver más afectado. Muchas gracias, Héctor. José Carlos, si te parece, yo creo que podrías darnos la guinda de este informe, que bueno. Bueno, vamos, supongo estaba en otro tema y había avisado que desgraciadamente venía tarde, pero vamos, estaba suficientemente representada la COE y lógicamente Corporación 5 con el director de consultoría. En relación con el propio informe, el dato de lo que preguntaba Pedro Alfonso, hay un dato que los créditos vivos en el último año han subido un 7,10%, los créditos en Canarias, y sin embargo los depósitos han bajado un 1,5%. Está claro que la crisis del COVID cambió la tendencia. Desde el año 2010 los créditos en Canarias iban bajando, nos estábamos desendeudando y me acuerdo que estábamos en 55.000 millones y estamos ahora en 34. Desde la COVID ya empezamos a subir, como bien decía Héctor Hernández, ¿no? Muchos créditos ICO y, en fin, hemos subido un 7% en el último año. Sin embargo, pues tenemos menos depósitos, ¿no? Que era la tendencia era los créditos van bajando, los depósitos van subiendo. Ya esa tendencia se quebró con la COVID. Es la mejor prueba de que, bueno, que esto tiene efectos, ¿no? Y luego, como supongo que José Miguel os habrá dado, en fin, información suficiente del informe, pues no tengo yo nada distinto que apuntar. Si queréis alguna pregunta o alguna cuestión, pues lógicamente, como siempre, a vuestra disposición. ¿Hay cuestiones, preguntas? En la sala no hay preguntas. Pues sí, tú tienes una. No. Yo puedo preguntarte, presidente. Pero no sé si hay alguna en... No, en el chat, por ahora no. Vale. Si te parece, presidente, dentro del informe que presentó José Miguel, habían dos datos que subrayé aquí como que me afectaban y quisiéramos saber tu opinión, ¿no? En el tema de inmigración, sí. Canarias ha pasado de ser un 39% del total de inmigración en España a ser un 50%, con lo cual, de alguna manera, se ratifica que el problema de inmigración en Canarias se sostiene mientras que en el resto de España se relaja. ¿Hay previsto una tendencia en este tema? ¿Sabe si ha habido alguna medida que pueda tener efecto inmediato de control de este tema? No, yo creo que el tema de la inmigración hay un déficit de transparencia, mientras que en la mayoría de los temas hay mucha información, mucho dato, incluso actualizados, etcétera. Realmente en la inmigración no hay una sistemática sobre la información. O sea, debería ser algo, hombre, no digo como el COVID, pero que tengamos datos diarios de cómo va la inmigración, cuántos se quedan, cuántos se devuelven a sus países, cuántos son menores que se quedan, cuántos se derivan a la península o al continente. Esa información debería estar y además de manera periódica, y no lo está, y debería estarlo porque las magnitudes de la inmigración son, yo creo, preocupantes. Es decir, el año pasado ya estuvimos en más de 20.000, que fue el segundo mayor año de la historia, y este año estamos batiendo al año pasado, con lo cual pues vamos a tener 2 años seguidos que nunca había ocurrido, que van a ser el segundo mayor año de la historia y el tercer mayor año de la historia, ¿no? Y yo creo que merece el fenómeno inmigratorio, pues merece un seguimiento más preciso para, bueno, tomar decisiones y en su caso y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Pues yo creo que
hay un déficit de información, por decirlo así, sobre este asunto. Gracias. Había otro tema que comentó José Miguel. Yo, si se anima alguien a preguntar, me lo dice, que no hay problema. Termino la pregunta y en el siguiente lo ponemos. José Miguel nos dejaba un dato antes, que en Canarias, juntos sumamos lo que son las personas en ERTE con las personas en tasa de paro de EPA, Sí, y nos da sí. 304.000 personas. Eso supone un 26 y algo por ciento de tasa de paro, ¿no? Sin embargo, partimos, o sea, cuando se habla de recuperación, a lo mejor a veces, aquí lo hemos comentado en la casa muchas veces, y tú has sido bastante defensor de ese tema, nuestra escala de referencia no es recuperarnos al año 2018, que es el año pre-pandemia. Nuestra aspiración 19. es al 2007, ¿no? Donde la tasa de paro era del 9,78 y estábamos en 100.200 parados. Esas políticas micro que tenemos que estar implementando ahora a nivel geográfico, a nivel empresarial, para que luego los datos macro nos alegren la vida, ¿cómo debemos orientarlas? ¿Hacia ese espacio del 2007 o crees que esa recuperación ya se ha alargado más en el tiempo? No, realmente las cifras, como se ven en la gráfica que me imagino que visteis antes, sobre la tasa de paro ajustada con los ERTE, en este momento estamos en 26%. Si fuera la tasa de paro sería un 23%. Pero cuando empieza en el segundo trimestre del año pasado, la diferencia fue brutal, porque teníamos un 21% de tasa de paro medida, mientras que si contábamos los ERTE teníamos un 36%, o sea, 15 puntos básicos más, ¿no? Es decir, que afortunadamente lo que se está viendo es que se van acompasando la tasa de paro porque hay menos ERTE, ¿no? La cuestión, efectivamente, cuando hablamos del año pre-pandemia es el 19, y en el año 19 pues la tasa de paro andaba también picando el 20, una cosa así. Y sin embargo, antes de la crisis anterior, en el 2007, como decía Pedro, estábamos en el 9,80 o el 9 y pico por ciento, ¿no? ¿Cuál es la situación deseable? Obviamente volver al año 2007, ¿no? Pero antes de ir al 2007 hay que pasar por el 2019, porque todavía nos quedan 3, 4 puntos, aunque no tuviéramos ERTE, para llegar a la cifra del 19 y a partir de ahí empezar a acercarnos a la del 2007. Pero quiero decir que no es tarea sencilla, salvo que lo que decimos siempre, se agilicen los proyectos, se eliminen trabas, tengamos una vocación más proclive a que se hagan proyectos, a que se ejecuten temas. Si no, la economía es difícil que tenga esa dinámica que se necesita para llegar otra vez al 10% de desempleo. Habían preguntas en el chat. Sí, Silvia, ¿tenías una pregunta? Hola, buenos días. Sí. Tenía varias preguntas. Lo primero, quería preguntarles, parece que estamos ahora mismo en el inicio de una recuperación, pero sin embargo hay algunas voces que alertan pues, de que se avecina una nueva crisis, ¿no? Por toda esa tormenta perfecta que está pasando de la subida de la electricidad, la subida de las materias primas, la falta de componentes. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes y si creen que esa crisis se va a producir o no. Luego quería preguntarles si las previsiones que manejan apuntan ya a que en 2022 se podrá recuperar los niveles de 2019 en cuanto a PIB y empleo. Luego, los presupuestos de la comunidad autónoma, me ha parecido que a su juicio para ustedes son un tanto irreales, ¿no? Están sustentados igual en unas previsiones quizás demasiado optimistas y luego, finalmente, ¿por qué consideran a la gente que está en ERTE ahora mismo, a los que siguen ERTE, como si fueran personas en paro? ¿Consideran que esas personas no van a volver a incorporarse al mercado laboral? Vale. Gracias. Bien, es muy interesante. Algunas cosas puede decirlas José Miguel. En mi opinión, los riesgos, aunque la inflación es un riesgo, como explicaba Héctor antes, la subida de tipos de interés es un riesgo, los precios de la energía y de los fletes son una realidad. El principal riesgo sigue siendo el COVID. Cuando hacemos las previsiones sobre la economía canaria,
todo depende fundamentalmente de si las nuevas variantes se mantienen no solo en Canarias, sino también en nuestros países, en los receptores, ¿no?, de donde recibimos turismo, y esto es lo que hace que pueda variar más nuestras previsiones, no tanto otros aspectos que en otras circunstancias serían importantes, pero que en la situación actual la COVID sigue mandando. Si la COVID la mantenemos a raya, la economía probablemente crecerá en los términos que hemos dado aquí. ¿Cuándo se va a alcanzar el nivel del 19? Pues probablemente en primer trimestre del 23, más o menos, es lo que nosotros estamos estimando. En Canarias no recuperaremos niveles en torno a eso. Luego, decías, los presupuestos de la comunidad autónoma, hombre, no es que sean irreales, ¿no? Los presupuestos tienen una gran dosis de realismo, pero quizás a nuestro modo de ver son un poco optimistas en relación con el crecimiento económico. Y el problema de estas cosas, como me hablaba anoche un amigo, es que cuando hacemos los presupuestos públicos, los ingresos son una estimación, mientras que el gasto casi que es un hecho cierto. Entonces, si la estimación de ingresos es optimista y te equivocas, al final creas déficit, porque el gasto se va a producir más o menos como tienes previsto. Y en relación con los ERTE y el paro, no es que consideremos nosotros que los que están en ERTE estén parados, sino que aunque jurídicamente la realidad de un parado es muy distinta a la de una persona en ERTE, la persona en ERTE tiene trabajo y está en activo, pero a efectos de producción, a efectos de PIB, a efectos de renta, la persona que está en ERTE es equivalente a un parado en el sentido de que no produce, no está trabajando. Y por tanto, a efectos de medir la producción, es por lo que José Miguel tiene siempre en cuenta el número de parados. De las personas que están en ERTE, ¿se van a quedar todas en ERTE? Pensamos que no, y tenemos la gran esperanza que lo mismo que hemos pasado de 200 y pico mil personas en ERTE, ¿a cuántas tenemos ahora? 30, 20 y pico. Pues eso que ha habido, pues probablemente con las que quedan continúen. Y muy probablemente, pues algunos miles, por razones de fricción, de estructura, de tal, pues probablemente algunos no vuelvan a corto plazo a su empleo, no lo sé, pero en principio nuestra esperanza es que las personas que están en ERTE vuelvan a trabajar en su gran mayoría, como ya ha ocurrido, porque este proceso viene de marzo del año 20, con 200 y pico mil personas, y poco a poco las empresas hemos ido otra vez recuperando a los trabajadores, los hemos ido recuperando, y estamos ahora prácticamente un poco más del 10%, hemos recuperado casi el 90% de las personas en ERTE, ¿no? O sea que esperemos que algo continúe. No sé si José Miguel tiene... Sí, yo brevemente respecto a esto último, la definición estadística de desempleado es persona que queriendo trabajar no lo pueden hacer. Entonces, una persona que está en un expediente de regulación temporal de empleo querría trabajar, pero no lo puede hacer. Por eso estadísticamente creemos que tiene cierta validez el poderla incorporar, sobre todo por fotografiar en nuestra estructura económica quién está desempeñando su actividad profesional porque puede y quiere, y quién queriendo no lo pueden hacer. Respecto a si hay una crisis futura, no, lo que hay... lo que nosotros estimamos es que hay una desaceleración en la recuperación, es decir, pero no solo nosotros, el AIREF, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, es decir, todos estiman que los riesgos existentes, al ser riesgos, esta mañana justamente con la publicación del crecimiento económico de España se ha visto cómo la demanda privada ha descendido o no ha incrementado tanto como se esperaba y ha sido 7 décimas menor que lo que se esperaba de crecimiento, en torno al 2%. Es decir, se desinfla esa circunstancia. Algo que el propio gobierno hizo en el mes de julio, como decía antes. Es decir, el propio gobierno tenía una tasa de crecimiento cercana al 8 en aquel momento, la bajó al 6,3. Y lo que sucede con este cuadro macroeconómico, que como decía yo antes en la intervención, ojalá que se cumpla, es que el presidente de la Confederación de Empresarios lo ha dicho, es decir, los gastos son ciertos, los corrientes, los de inversión son deseables, pero es que puede ser que cuando tú no recaudas todo lo que necesites, normalmente
el primer damnificado, las primeras partidas damnificadas justamente es la inversión productiva que puede hacer la administración pública, porque los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias, esos obviamente van a tener una eficacia en su desempeño y ejecución prácticamente del 100%. Lo de inversiones ya estamos acostumbrados que son los primeros que se afectan o bien porque no llegan tiempos o bien porque no tienen fondos. Teniendo en cuenta que una quinta parte de nuestra economía, de media, es la administración pública. Es decir, es un agente económico importante. Nosotros siempre hemos defendido que si todos los niveles de la administración pública ejecutaran los capítulos 6 y 7 de sus presupuestos, todas, un 20% de nuestra economía estaría asegurada. Entonces, claro, entendiendo ese riesgo, el colocar un cuadro macroeconómico no es baladí. Es decir, no es algo que digas, bueno, pues no pasa nada. No, no, genera o déficit o deuda o inadaptación de planes, sobre todo de inversión. ¿Qué pudiera estar pasando? Obviamente, como dijimos antes, se ha decidido no modificar ningún tipo tributario para no fortalecer pues, la presión fiscal, pero lo que tú estableces un tipo de crecimiento económico para justificar la cantidad de ingresos que vas a recibir. El problema es que al final puede que esos ingresos no los perciban. Muchas gracias, José Miguel. Hay una pregunta por escrito. ¿Se sabe si hay planteada alguna medida de control de subida de gastos de transporte, teniendo en cuenta la dependencia de Canarias en el transporte y pensando sobre todo en transportes esenciales como puede ser la salida de residuos que no se pueden gestionar en Canarias? La verdad que, independientemente de lo que podamos contestar, tanto el presidente como el director de Corporación 5, esta mañana se presentaban los presupuestos, ¿no? Ya se ha mandado, creo, a toda la Junta y a todo el presupuesto del Gobierno de Canarias que ha presentado en el Parlamento y habrá que revisar ese tema, ¿no? Pero bueno, ha sido una de las demandas de algunas asociaciones sectoriales, sobre todo las productivas, ¿no? De que debería haber un poco más de agilidad a la hora de presupuestar en mayor cantidad en las ayudas al transporte en estos momentos coyunturales, porque además no es una medida que se convierta fácilmente en estructural, sino que puede ir en función de las demandas, pero ya decimos, habrá que revisar bien estas partidas presupuestarias y se las haremos llegar. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí en el trabajo, en casa y sobre todo a los que habéis venido a acompañarnos aquí. Buen fin de semana. Largo.